Bienvenidos a la sesión número 9 del curso de Excel básico. Hoy vamos a ver los temas correspondientes a formato de hoja, la quinta parte, y a manejo de ventanas. En el caso de formato de hojas, lo que vamos a tratar hoy día es formato de edición, y dentro de este cómo ordenar y filtrar y cómo buscar y seleccionar algún contenido. En el caso de manejo de ventanas, lo que vamos a ver es abrir un grupo de ventanas, pasar de una ventana a otra, cómo organizar estas ventanas y cómo inmovilizar paneles. En primer lugar, lo que vamos a hacer es abrir un nuevo archivo de Excel. Ubicamos el cursor en cualquier celda y vamos a ingresar la información que tenemos acá. Esta primera tabla. Aquí lo que tenemos es una relación de nombres y apellidos. Lo que vamos a hacer es ingresar toda esta tabla y de ahí vamos a dar el formato correspondiente. En primer lugar tendría Alonso Felipe Eduardo. Todo en mayúscula como está ahí. Alonso Felipe Eduardo. Vemos que esta tabla está separada solo en dos divisiones, lo que significa que todo esto va a ingresar en una sola celda. Entonces vamos a ampliar esta celda para que ingrese toda la información y abajo vamos a escribir Elena y después Elena Isabel. Elena Isabel. Después tenemos Juan Carlos y Pedro Javier. Juan Carlos, Pedro Javier. Y por último tendríamos Pilar Raquel y Martín. Pilar Raquel y Martín. Ahora ingresaremos los apellidos y tengo Condeña Rivera, luego Bustamante Mejía. Condeña Rivera, Bustamante Mejía. Después tenemos Pérez Cornejo y Castro Castro. Pérez Cornejo, Castro Castro. También tenemos Zúñiga Uribe y Hernández Zapata. Zúñiga Uribe y Hernández Zapata. El último vendría a ser Valenzuela Ormeño. Valenzuela Ormeño. Ajustamos nuestra celda. Colocamos los títulos, nombres y apellidos. Luego seleccionamos nuestro rango. Vamos a darle formato como tabla. Seleccionamos el que está acá. Le voy a indicar que la tabla tiene encabezados para que Excel ya no me adicione otros encabezados, ya que estos son nombre y apellidos. Le damos clic aquí, le doy clic en aceptar. Ya tenemos nuestra tabla y vamos a quitarle estos botones que son de filtro. Para eso nos vamos a diseño y donde dice botón de filtro también le damos clic para quitarle ese check. Luego volvemos a inicio y nos faltaría darle los colores y el sombreado. Acá tenemos que Pilar Raquel está en sombreado de color verde. Vamos acá, sombreado o relleno, y voy a indicarle que a ver que sea de este color. Después tenemos que Condeña Rivera tiene un texto de color amarillo oscuro y Castro Castro tiene un texto de color rojo. Condeña Rivera, texto de amarillo color oscuro, este de acá, y Castro Castro un texto de color rojo. Con eso ya tenemos adicionada nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionamos los nombres con sus respectivos apellidos. Nos vamos a la parte de acá donde dice edición. Esta parte de aquí nos va a permitir a nosotros poder ordenar o filtrar los datos que tenemos, así como también buscar y seleccionar datos dentro de una serie de información que ya tenemos ingresada. En este caso lo que tenemos es una información pequeña. Lo mismo va a suceder si ustedes tuvieran una información demasiado grande.
Esto justamente nos permite, ya que cuando la información es demasiado extensa, para poder buscar algún dato requerido, por ejemplo, si queremos buscar el nombre Elena Isabel Pérez Cornejo y tengo un dato de más de 100 o 200 celdas, pues me va a ser un poco dificultoso poder encontrarlo. Entonces lo que vamos a utilizar son estas opciones. Nos vamos acá donde dice ordenar y filtrar y tengo aquí 4 categorías. La primera nos dice ordenar de A a la Z. Esto se refiere en orden alfabético. La segunda categoría lo que nos dan es orden alfabético, pero en este caso desde la Z a la A. Y lo demás que tenemos es para hacer filtros y orden personalizado. Si yo le doy clic aquí de A a Z, lo que va a hacer es tomar como referencia el primer dato de la esquina superior izquierda de la selección o del rango que yo he seleccionado. En este caso vamos a ordenarlo de esta manera y vemos de que Alonso Felipe Eduardo permanece igual, los demás datos permanecen igual, pero Martín, que estaba en el último dato, subió. Ahora lo tengo ordenado de manera alfabética. Esto toma para ordenar las primeras letras de cada nombre o de cada dato que he ingresado. Si yo quiero ordenarlo de Z a A, entonces lo que voy a hacer es darle clic acá y va a empezar a hacer el orden desde el último valor del abecedario. En este caso el último es la P. Por lo tanto empezaría con Pilar, luego Pedro, luego Martín, Juan, Elena, dos Elenas en este caso, y Alonso Felipe. Lo que también podemos ver es de que el sombreado permanece con el nombre, así como también los colores con cada uno. Esto debido a que la prioridad es el orden del texto, por lo tanto lo demás se va a mover consigo. Si yo quisiera agregar diferentes opciones para poder ordenar, lo que tendría que hacer es irme a orden personalizado, que está en la parte de acá. Doy clic aquí y me aparece esta ventana. Aquí lo que yo voy es indicarle de qué manera Excel va a ordenar esa información. Por ejemplo, donde dice ordenar por, lo que me está indicando que está ordenando por nombres. Si yo le cambio aquí, puedo indicarle que me ordene por apellidos. En este caso, va a tomar como referencia de prioridad los apellidos y los nombres se van a modificar de acuerdo a ello. Si yo quiero ingresarle valores a la celda, también le puedo dar clic aquí y le voy a indicar de que la segunda prioridad también puede ser de acuerdo al color. En este caso vamos a indicarle primero por apellidos, que el orden de los apellidos sea de la A a la Z. Le doy clic aquí, le doy clic en aceptar y vemos que acá en la parte de los apellidos ya tenemos esa prioridad. Por lo tanto, todo lo demás se va a condicionar a ese tipo de orden. Elena Isabel ya no estaría en primer lugar, sino estaría Elena. Asimismo, volvemos a orden personalizado, le doy clic aquí y vamos a darle, ahora que lo ordene, por nombres y voy a cambiar, en este caso ya no quiero que sea por valores de celda que se refiera a los textos, sino voy a indicar de que sea de acuerdo al color de la celda. En este caso le doy clic aquí, me aparecen otras opciones y dentro de ellas me piden que no tenga un color de celda, entonces voy a seleccionar uno, aquí se cambió, vamos a dejarlo nuevamente en nombres y voy a indicar aquí el color de celda. En este caso, como es la única celda que está con relleno de color verde, voy a seleccionar este. Si tuviera otro tipo de relleno lo voy a seleccionar. Tengan en cuenta que el color amarillo que tenemos aquí en la tabla no es relleno, sino es un estilo de tabla y eso se le llama bandas. Entonces no se considera como un tipo de relleno. El único relleno que tenemos es el color verde. Luego me piden indicar cuál va a ser la prioridad, si esto va a estar en la parte superior o en la parte inferior de esa tabla. Voy a indicar que esté en la parte superior. Luego le doy clic en aceptar y vemos que Excel me lo ordena de acuerdo a lo que yo le he indicado. Y ahora vamos a darle otro tipo de orden personalizado. Nos vamos nuevamente a esta ventana y ahora le voy a indicar que me lo ordene de acuerdo a los apellidos. Ya no quiero por el color de celda, sino por el color de fuente. El color de la fuente se refiere al dato que está ingresado dentro de esa celda. En ese caso, el color del texto que tenemos acá, que son dos, rojo y el color amarillo oscuro.
si yo selecciono acá, me dice automático que Excel va a considerar un criterio estándar. Yo voy a darle clic en la flechita y me piden dar prioridad a los colores. Yo voy a indicarle que la prioridad sea el color amarillo oscuro, le doy clic aquí, y que esto empiece a ser ordenado desde la parte superior, le doy clic acá. Nuevamente le doy clic en aceptar y vemos que empieza a ordenar de acuerdo a ese tipo de color. Nuevamente nos vamos a orden personalizado y ahora voy a indicar que después del color o después de los colores amarillos, porque pueden ser varios datos, siga el color rojo. Entonces voy a agregar otro nivel, donde dice agregar otro nivel, para agregar otro tipo de orden. Selecciono, en este caso, apellidos. Nuevamente voy a indicar otra vez color de fuente y voy a seleccionar que el orden que sigue será el color rojo. Nuevamente indico que sea en la parte superior, le doy clic en aceptar y vemos que el segundo color que me va a asignar para el orden es el color rojo. Volvemos a orden personalizado y si yo quisiera agregar ese mismo orden, lo que puedo hacer es copiar el nivel. Puedo darle clic aquí y lo que me va a hacer es copiar el último nivel que yo tengo. Voy acá, selecciono nuevamente el color, en este caso como solo tengo dos, ya no tengo otra alternativa, por lo tanto lo vamos a dejar así. Pero si yo ya no quiero agregar más niveles y tengo demasiados de ellos, lo que puedo hacer es eliminarlos. Quiero eliminar este último, entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo, le doy clic en donde dice luego por, voy a la opción donde dice eliminar, le doy clic aquí y eliminamos ese nivel. Si yo quisiera copiar el nivel que está acá arriba, también le puedo dar clic aquí y voy a la parte de acá y digo copiar nivel y me lo crea automáticamente. Vamos a quitar nuevamente este de aquí, voy en eliminar nivel, vamos a dejarlo como estaba, color rojo que era en la parte superior y nos vamos a la parte de arriba donde dice agregar nivel, agregamos otro nivel también que sea en apellidos, le voy a indicar que sea en este caso valores de celda y que estén ordenados de A a la Z. Si ustedes quieren darle prioridad a que en primer orden esté valores de celda, entonces lo que tendrían que hacer es ubicarlo en primer lugar, después en segundo lugar la otra prioridad y así sucesivamente. Entonces para ello lo que podemos hacer es desplazarlo, lo seleccionan, van a estas flechitas que están acá arriba, le dan clic y lo llevan al orden que ustedes quieren indicarle. En este caso quiero que este sea el primer orden y después quiero que el color amarillo sea de último, entonces lo voy a seleccionar y así también lo puedo bajar. Le doy clic en aceptar y vemos que el primer criterio ha sido ordenar de forma alfabética, por lo tanto tenemos que Bustamante Mejía vendría a ser el primero que está en la lista, luego tendríamos el color rojo que habíamos indicado y después el color amarillo oscuro. De esta manera ya tendríamos dado un orden específico. Si ustedes quisieran borrar este tipo de orden o cualquier tipo de orden personalizado, lo que van a hacer es ir acá, le damos clic y seleccionamos la opción donde dice borrar. Le damos clic acá y cuando ustedes vuelvan a ingresar a orden personalizado, van a ver que ya no tenemos ningún criterio para poder ordenar. En este caso lo dejamos así y ahora pasamos a ver lo que es buscar y seleccionar. Lo que van a hacer es ir acá, le damos clic y tenemos todas estas alternativas. Yo voy a buscar por ejemplo el nombre Elena, entonces lo doy clic aquí en buscar, me aparece esta ventana y voy a indicar de que Excel me busque todos los nombres que dicen Elena. Voy a indicar acá con mayúscula Elena, le doy clic en buscar siguiente o simplemente en buscar todos y vemos que en la parte de acá abajo Excel ya me indica en qué celda, en qué hoja y en qué libro se encuentra este nombre. En el caso que tuviéramos varios libros abiertos o varias hojas abiertas en un mismo libro. En este caso me indica que el nombre Elena se encuentra en la celda F6 y vamos a verlo acá, efectivamente así es. Y también tenemos que el nombre Elena Isabel se encuentra en la celda F10 y eso es correcto. Estas letras S significa que son valores absolutos, quiere decir que solamente se encuentran en una celda. Eso lo vamos a ver después, entonces le voy a dar en cerrar.
y me va a redireccionar el cursor a esa celda. Ahora quiero buscar el apellido Pérez Cornejo. Nuevamente me voy a buscar, busco Pérez Cornejo, le doy en buscar todo y me redirecciona a esa celda, en este caso la celda G10. Si yo me voy a la parte de abajo, efectivamente es la celda G10. Cerramos y de esa manera podemos nosotros buscar cualquier dato, ya sea texto, números, fórmulas, etc. Ahora lo que vamos a ver es ya no solo buscar cierto dato, sino reemplazarlo por otro valor. Por ejemplo, sin necesidad de seleccionar, me voy a buscar. Ya no voy en buscar, sino en reemplazar. Doy clic acá, que es la segunda opción de esta ventana, y voy a ingresar el nombre Elena. Luego, en reemplazar con, voy a indicar con qué nombre quiero reemplazar ese dato y voy a indicar que sea ahora Carla. Le doy clic en buscar todos y me indica que aquí tengo Elena y Elena Isabel. Yo voy a indicarle que sea reemplazar todo, significa que todos los nombres que contengan Elena se van a reemplazar por Carla. Y si pongo solo reemplazar, significa que solamente el nombre Elena, que no esté acompañado de otro nombre, se va a reemplazar. A ver, vamos a utilizar primero reemplazar todo. Le doy clic aquí, le doy clic en aceptar, y cuando vaya a esta parte de acá voy a poder apreciar de que ya no figura el nombre Elena. En este caso que yo tenía Elena Isabel, ahora figura Carla Isabel. Cerramos esto, damos clic acá, regresamos para dejarlo como estaba y nos vamos nuevamente a buscar y reemplazar. Doy clic en reemplazar, doy clic en buscar todos para ver qué similitudes hay y voy a indicar que solamente me reemplace el nombre Elena, más no lo que tienen otros nombres acompañados. Entonces doy clic en reemplazar y vemos de que solamente reemplazó a Elena más no a Elena Isabel. De esta manera ustedes pueden indicar la opción para poder cambiar ese valor. Le damos clic en cerrar y nos vamos a ver las otras opciones que tenemos en buscar y seleccionar. Le doy clic acá y esta parte donde dice ir a, si yo selecciono, y lo que me va a pedir es indicar qué celda quiero ubicar. Eso ya lo hemos visto en la primera sesión. Puedo indicar yo, por ejemplo, la celda F6, indico F6, le doy clic en aceptar y el cursor me va a indicar cuál es esa celda. La otra opción que dice fórmulas o ir a especial, por ejemplo ir a especial, en el caso que yo tuviera ya un rango definido o que yo tenga claro específicamente lo que voy a buscar, entonces le doy clic en aceptar. En este caso no necesito esto, le voy a cerrar. Lo otro es ir a fórmulas, si yo le doy clic acá, en este caso no tengo fórmulas, pero si tuviera una fórmula, por ejemplo, más 1 más 2, le doy enter, esto me da como resultado 3. Si yo me ubico en cualquier parte y le indico buscar fórmulas, me va a redireccionar el cursor a esa celda o a todas las celdas donde yo encuentre fórmulas. Esto es solo la manera de explicar. Vamos a borrarlo. Luego la siguiente opción vendría a ser notas, en el caso que yo tuviera una nota insertada en mi tabla o en cualquier dato ingresado. ¿Cómo nosotros colocamos notas? Vamos, por ejemplo, a seleccionar aquí donde dice Pedro Javier Zúñiga Uribe. Voy a indicar una nota en el nombre. Para ello voy a darle clic, selecciono la celda, le doy clic derecho, me voy a la parte de abajo donde dice nueva nota y aquí yo puedo ingresar una descripción para ese dato. Por ejemplo, puedo decir de que se incorporó a laborar a partir del mes de enero del año 2019 y ya está. Cuando yo doy clic en otra celda desaparece, pero cuando yo pongo el cursor aquí me va a indicar que tengo una nota que pueda ser importante. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando aparecen estos pequeños triángulos en las esquinas superiores derechas de cada celda. Asimismo, puedo agregar un comentario, por ejemplo, en Alonso Felipe Eduardo. Le doy clic acá, nuevamente clic derecho, voy a nuevo comentario, le doy clic aquí y cuando me aparece este símbolo, lo que voy a hacer es ingresar el comentario acá. Puedo indicar, por ejemplo, en el caso que fuera un trabajador, decir que este puede ser
un trabajador administrativo. Entonces voy a escribir trabajador administrativo. Le doy clic en el icono verde y ya tendría agregado ese comentario. Le doy clic fuera de esa celda y cuando yo doy clic aquí me va a indicar de que tengo un comentario. Si yo quiero responder, le doy clic acá, puedo indicar que ya fue registrado. En el caso que quiera reenviar ese archivo a otra persona, le doy clic acá. Entonces cuando esa persona ingrese a esta celda, va a apreciar el comentario que yo indiqué y el comentario que me han reenviado de que ese trabajador ya fue registrado. Si yo quisiera eliminar esos comentarios, doy clic aquí, me voy a eliminar comentario. Asimismo también puedo dar clic aquí y me puedo ir a eliminar nota. En este caso todavía no lo voy a eliminar, ya que si yo quiero buscar cualquier nota en mi base de datos, lo que voy a hacer es ir a buscar y doy clic en notas y automáticamente el cursor me va a ubicar donde tengamos una nota o todas las notas. Después tenemos las otras opciones que están aquí, que las vamos a ver más adelante o que por el momento no las vamos a necesitar. Luego aquí tenemos un icono que tiene la forma de un borrador, le doy clic acá y justamente eso es para eliminar cierto contenido. En el caso que yo quisiera eliminar todo, a ver, vamos a seleccionar acá, le doy clic en borrar todo y me va a eliminar todo el contenido que tenga, tanto las celdas como los formatos que le había asignado. Si le doy clic, regresamos primero acá, si le doy clic en borrar formatos, lo que va a hacer es quitar todos los formatos, ya sea fuente, alineación, números o estilos. Si volvemos y le doy clic, por ejemplo, en borrar contenido, lo que va a hacer es borrarme lo que tenía esa celda, pero va a conservar todos los formatos. Por ejemplo, si yo escribo la letra A aquí, vemos que aún conserva el formato de color rojo de fuente. Regresamos y si yo quisiera eliminar notas y comentarios, lo que puedo hacer es darle clic aquí, me va a eliminar todos los comentarios o notas que había ingresado. Y la última opción, que es borrar hipervínculos, es en el caso que yo tuviera enlaces de sitios web o correos electrónicos. Después, esta flechita que tengo acá, si le doy clic al costado en la otra flechita, esto me sirve para poder hacer un desplazamiento o para hacer copias. Por ejemplo, si doy clic aquí que dice hacia abajo, va a tomar el primer valor que tenía en mi rango y lo va a duplicar en los demás valores. Regresamos. Si yo le doy clic en hacia la derecha, lo que va a hacer es duplicarme los valores de la primera columna hacia la siguiente columna derecha. Regresamos. Si le doy clic en hacia arriba, lo que va a hacer es repetir el último valor. Volvemos. Y si por último le doy clic en hacia la izquierda, es repetir todos los valores que tenía de este lado hacia la columna izquierda. Regresamos y para terminar con esta parte vamos a ver este icono. Le doy clic acá y lo que tenemos aquí es funciones. Si yo quisiera agregar una función a todo ese rango, por ejemplo la función suma, y le doy clic aquí, lo que va a hacer es seleccionarme la última columna y darme un subtotal o un total, en este caso de una función de suma. Damos escape y si yo quisiera agregar otra función, por ejemplo la función promedio, le doy clic aquí y me va a agregar un promedio dentro de todos estos valores, pero como son textos no me lo va a asignar. Esto ya lo vamos a ver cuando hagamos el tema de funciones. Con esto ya tendríamos prácticamente terminado toda esta parte. Bueno, en el caso de acá de ideas es para buscar opciones de acuerdo a las referencias que podemos tener acá, que en realidad pocas veces lo vamos a utilizar. Le doy clic en la X. Recomendarles de que cuando seleccionen alguna función desde esta parte va a ser un poco difícil de que ustedes puedan deshacer los cambios, por lo tanto si ustedes seleccionan aquí se va a quedar de acuerdo a esta función, así que para que lo tengan en cuenta. Guardamos nuestro archivo como sesión número 9, sesión 09, le doy en guardar y lo guardo porque lo voy a necesitar en un momento para ver el tema de ventanas. No importa si queda de esta manera. Cerramos nuestro Excel y lo que vamos a ver ahora es cómo abrir un grupo de archivos, cómo organizar estas ventanas y cómo pasar de una ventana a otra. Minimizamos esto
selecciono mis tres archivos, en este caso sesión 1, sesión 8 y sesión 9, le doy clic derecho y voy a la opción de abrir, le doy clic acá. Y vemos que Excel me abre esos archivos en simultáneo. Ahora, si yo quiero organizarlos, una vez que están abiertos, lo que debo hacer es irme a la opción de vista en la parte de arriba de mi cinta de opciones y voy a utilizar el icono donde dice organizar todo. Le doy clic aquí. Cuando me aparezca esta nueva ventana, le voy a indicar de qué manera quiero organizar estas ventanas. Entonces le voy a indicar que sea en forma de mosaico. Le doy clic en aceptar y Excel me lo organiza de acuerdo a esa selección. Y para pasar de una ventana a otra, lo único que tengo que hacer es darle clic en cualquier ventana que yo quiero ingresar la información respectiva. Por ejemplo, si quiero en la ventana sesión 1, entonces doy clic acá y empiezo a utilizar esta ventana. Si yo quiero pasar a esta ventana de acá, de igual manera doy clic aquí y selecciono esta ventana, así como también las puedo ir modificando de acuerdo a mi criterio. Si yo quiero eliminar una de ellas y me quedo con estas dos ventanas, después yo la puedo configurar a mi gusto. Y si quisiera retornar al principio y dejarlo como estaba, nuevamente regreso al icono en organizar todo en cualquiera de las ventanas que tengo abiertas. En este caso acá, le doy clic y voy a seleccionar ventana del libro activo. Le doy clic en aceptar y esto se refiere a la ventana donde yo estoy trabajando. Y si yo doy clic en la otra ventana, me va a aparecer superpuesta y ya no todo unificado. Entonces lo que voy a hacer es agrandarlo y si quieren van nuevamente a la opción de vista, organizar todo y le dan en la misma opción. Le dan clic en aceptar y ya volvimos a la normalidad. Vamos a cerrar la sesión 1 y nos vamos a quedar solamente con la sesión 9. Y para terminar, lo que vamos a hacer es la parte de inmovilizar paneles. Para eso lo que tenemos que hacer es indicar qué es lo que quiero que quede fijo y qué es lo que quiero que quede movible. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, si yo quiero que los títulos, nombres y apellidos permanezcan visibles y estáticos, en el caso de que yo tuviera una información muy grande y quiera seguir bajando, pero quiero conservar esos títulos y no se aprecian, entonces lo que quiero hacer es dejarlos fijos. Para eso nos vamos acá a la celda que está inferior a esos títulos y nos vamos a la opción de inmovilizar paneles. Le doy clic aquí en inmovilizar y voy a utilizar inmovilizar paneles. Le doy clic acá. Una vez que me aparece esta línea divisoria, indica de que de ahí hacia arriba eso estará fijo y de aquí hacia abajo esto se podrá desplazar. Entonces cuando yo me desplace, no importa la cantidad de celdas, siempre tendré esos nombres y apellidos visibles porque vendrá a ser parte de mi título de toda esa información. Si yo quisiera regresar, lo único que voy a hacer es nuevamente ir a inmovilizar e indicar que quiero ahora movilizar paneles. Entonces voy a volver nuevamente a dejarlo como estaba al inicio. Y eso también lo podemos aplicar no solo para filas, sino también para columnas. Por ejemplo, si yo quiero que de nombres hacia la izquierda quede fijo, entonces voy a seleccionar que las siguientes celdas después de nombre, en las filas de columnas, tengo que seleccionar todas las columnas, queden movibles y lo demás quede fijo. Entonces vamos nuevamente a inmovilizar paneles y cuando yo me desplace hacia la derecha vamos a ver de que efectivamente de la A a la F está fijo y de la G en adelante se puede desplazar. Nuevamente regresamos y ponemos movilizar paneles. Las otras dos opciones que tenemos vendrían a ser para movilizar la fila superior. Si yo le doy clic acá, significa de que toda esta fila, la primera, se va a quedar fija y lo demás se va a poder desplazar. Si yo me puedo desplazar aquí, solamente me quedará fija la fila número 1. Yo puedo ingresar, por ejemplo, un texto que diga not ya, le doy enter. Cuando yo me desplace voy a ver que efectivamente sí puedo visualizar ya que eso está fijo. Vamos a eliminarlo, le ponemos movilizar paneles, eliminamos esto y también podría inmovilizar la primera columna. Si yo le doy clic acá, se refiere a que esta columna quedará fija. Entonces si yo me desplazo hacia la derecha, veo que la columna A siempre quedará estática. Nuevamente vuelvo a movilizar los paneles y ya tendría todo normal. Y ahora para crear una nueva ventana tendría que darle clic acá y vemos que me aparece
otra ventana para poder trabajar, pero con el mismo dato que yo tenía en la ventana anterior. Eso es en el caso que yo quisiera crear un libro similar al que ya tenía. Vamos a cerrar esta ventana, nos quedamos con este nada más. Asimismo, si yo quisiera dividir esta ventana en dos partes, yo podría indicarle que lo quiero dividir desde la fila 17, selecciono toda la fila y me voy acá a dividir. Y vemos que cuando yo me desplace en la parte de abajo, esta ventana me queda dividida en dos. Esta de aquí tiene sus nuevas celdas y esta de acá también. ¿Qué pasa si yo modifico el texto en una de ellas? Se modificará en el otro. Por ejemplo, si escribo el texto Carlos, le doy Enter, aquí también aparecerá el texto Carlos. Si yo me desplazo aquí, uno podrá quedar fijo, mientras que el otro se podrá desplazar. Por ejemplo, si yo escribo aquí el nombre Pedro, yo lo tengo visible acá, pero acá no. Entonces cuando yo vaya acá, puedo ver esa información. O sea, si yo quisiera trabajar con la misma información en dos situaciones diferentes, vamos a regresar, simplemente doy clic en el icono dividir y volvemos nuevamente al inicio. Asimismo, si yo quiero que toda esta ventana se oculte, le doy clic en ocultar y desaparece todo. Si en algún momento lo tenemos de esa manera y no sé cómo regresar, bueno, vamos a la opción de vista y le doy clic en mostrar. Doy clic en sesión 9, que es el título de la ventana que había cerrado u ocultado, entonces le doy clic en aceptar. También podríamos ver que si ustedes quisieran utilizar esta información en otra hoja, lo que pueden hacer es duplicar la hoja o enviarla a otro libro. A ver, vamos a minimizar aquí, vamos a abrir la sesión número 8. Vamos a maximizarlo, volvemos a la sesión número 9. Y por ejemplo, si yo quisiera crear otra etiqueta de hoja pero con toda esa información, para no estar copiando esta información de hoja en hoja, lo que puedo hacer es dar clic aquí, voy a la opción de mover o copiar, le doy clic y me aparece esta ventana y aquí le voy a indicar que en la sesión número 9, que es el libro que he abierto, lo quiero movilizar hacia el final, en el caso que solamente quisiera desplazarlo. Pero también voy a indicarle de que quiero crear una copia de esta hoja, entonces le doy clic en crear copia y le doy luego clic en aceptar. Entonces lo que vamos a hacer es tener una hoja con esta información y acá tener otra hoja con la misma información donde yo puedo editarlo para otros fines. Por ejemplo, puedo escribir acá Enrique, le doy enter y vemos de que esta información permanece sin modificaciones y acá yo lo puedo modificar para hacer otras tareas diversas. Puedo generar también hacer un desplazamiento. Si yo voy nuevamente a la hoja 1, le doy clic aquí, le doy en mover o copiar y quiero indicarle que esta hoja esté al final, entonces lo que voy a hacer es darle clic en mover al final, le doy clic en aceptar y cambia de posición. Si ustedes quieren cambiar de posición sin hacer esto, lo único que tienen que hacer es darle clic sin soltar, pueden desplazarse en cualquier dirección y donde sale una flechita de color negro, ahí lo ubican y en esa posición quedará fija esa ventana. Esto de aquí también lo pueden desplazar o generar una copia hacia otro libro, es por eso que abrimos la sesión número 8. Por ejemplo, si la etiqueta de hoja 1, vamos a cambiarle de nombre y le voy a escribir sesión 09 y esta sesión la voy a enviar a mi libro sesión 8, entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho en mi etiqueta de hoja, luego en mover o copiar y en la parte de arriba donde dice sesión 9 voy a elegir qué libros están abiertos. En este caso voy a seleccionar la sesión 8, le doy clic acá y me pide indicar dentro de esta sesión 8 hay tres etiquetas de hoja que son las siguientes. Me pide indicar dónde lo voy a ubicar, voy a indicarle que sea al final, voy a generar una copia para no desplazar porque en todo caso esta etiqueta de hoja se desplazaría a esa sesión y se eliminaría de esta. Entonces voy a indicarle que quiero crear una copia, le doy check y le doy clic en aceptar. Entonces cuando yo vaya a mi sesión 8 voy a ver que tengo esta etiqueta de hoja también. Vamos a eliminar esta etiqueta ya que no corresponde a esta sesión
Y por último, para terminar ya con esta clase, vamos a la sesión 9 y vamos a ver en la opción de vista también la forma de poder cambiar entre ventanas con este icono. Le damos clic acá y aquí me va a aparecer los libros que están abiertos. Entonces yo puedo indicarle a qué libro o a qué ventana puedo desplazarme. Si yo le doy clic en la sesión 8, le doy clic acá y me va a llevar directamente a esa sesión. Si yo quiero regresar, nuevamente me doy vista acá, voy a cambiar ventana, sesión 9. Cerramos la sesión 8, que ya no la necesitamos. Le doy clic en no guardar y cerramos la sesión 9. Les haya servido, nos encontraremos la siguiente sesión. Se les agradece su participación.